Vamos a conversar con Manuel Isidro Molina, periodista de dilatada trayectoria profesional, gremial, política, y es un activo columnista del semanario La Razón. Esas opiniones lo han convertido en una persona de interés para conversar sobre la situación política que hay ahorita en el país. Para esta fecha, el resultado de las elecciones del 6 de diciembre son el tema obligado para comenzar. Ese resultado de las elecciones puede interpretarse como un jalón de oreja del chavismo a su gobierno, o por el contrario reflejan una aspiración mayoritaria de la población de buscar cambios en el modelo político. Mira, los resultados del 6 de diciembre, que se pueden interpretar de muchas maneras, sin duda significaron un revolcón del gobierno, de la política gubernamental, en este caso el gobierno del presidente Maduro. Y por supuesto se expresó la masiva insatisfacción de la mayoría de la población, pero dentro de esa mayoría de la población, la insatisfacción de sectores del chavismo que participaron del voto castigo, y participaron de dos maneras. Creo que esto es importante: una manera votando por la tarjeta de la MUD y también absteniéndose o votando nulo. O sea, esto es importante porque aunque hubo una altísima participación que ronda el 75% de los electores, eso no es usual en el mundo. En el mundo es normal que haya 40, 35, 45% de abstención en las elecciones parlamentarias. Este ha sido uno de los récords mundiales de participación en elecciones para el Parlamento. Entonces, allí debe haber varias lecturas. Así como un revolcón para el gobierno, hubo una votación prestada a la opción de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática. Sin embargo, cuando uno ve el recorrido electoral, en este caso presidencial, es fácil notar o confirmar el descenso del chavismo. Fíjense bien, en el 2006 el presidente Chávez gana las elecciones con 63%, fue su pico más alto. Y ya en el año 2012, 6 años después, Chávez frente a Enrique Capriles, que es un candidato muy fofo, sin embargo, el presidente Chávez baja 8 puntos, baja a 55%. Esto no es cualquier cosa, bajar 8 puntos, es más, con la candidatura del presidente Chávez. Ahí se nota un descenso del favoritismo, tanto en cuanto al liderazgo del presidente Chávez, que seguía siendo muy alto, como de las políticas del gobierno. Luego, inmediatamente, en abril, con todo el trauma que significa la muerte del presidente Chávez, la irrupción de Maduro como presidente encargado, muy polemizado desde el punto de vista jurídico, y también como heredero por propia decisión de Chávez, el bajón sigue y va de 55 a 50 y tanto, pero estamos hablando en términos redondos, de manera que viene de 63, Chávez baja a 55, Maduro baja a 50, y ahora baja, porque es un voto político, se puede, aunque no es el mismo tipo de elección, pero se puede considerar o comparar, baja a 41%. O sea, entonces cuando tú comparas del 2006 con el 2015, un bajón de 22 puntos, de 63 a 41.
Entonces, yo creo que esa lectura de los antecedentes es importante porque Venezuela está caminando y lo selló el 6 de diciembre, y para mí es lo más importante, está caminando hacia el cierre del ciclo del control político monopartidista. Por supuesto, ya se apartó del autocratismo militarista por la propia condición de Chávez, que fue un presidente autocrático con rasgos militaristas, que a mucha gente le agradaba ese rasgo. Pero ahora se sella la ruptura con el control monopartidista. Es decir, nosotros hemos pasado a una Venezuela plural en cuanto al ejercicio del poder. Es decir, varias fuerzas potentes, importantes, se tienen que entender, tienen que interactuar para el desarrollo político de la nación. Y parece que eso no lo entiende ni el gobierno ni la oposición. En el siguiente sentido, el gobierno no acaba de asimilar, aunque reconoció los resultados, no acaba de asimilar que la oposición tiene mayoría de 2/3 en la Asamblea Nacional. Pero esa mayoría de 2/3 no termina de entender que tiene mayoría en el Parlamento, pero que el presidente de la República es Nicolás Maduro, que es legítimo y que va a seguir gobernando hasta que un mecanismo constitucional lo retire de la presidencia, bien porque termine el periodo o no. Y con una cuestión peor, o peor no, sino interesante para la oposición, que es que la oposición no es una fuerza homogénea, en cambio que el chavismo sí. Entonces nosotros tenemos en el propio Parlamento, la primera minoría es el PSV con unos 54 diputados, la segunda minoría es Primero Justicia, dicen, con 35 diputados, y la tercera minoría es Acción Democrática con 25 diputados. Y después vienen otros sectores. Esto es bueno visualizarlo porque Henry Ramos está haciendo una actuación como si él tuviera el respaldo, si él representara políticamente a 112 diputados. Y en realidad no lo es así. Eso tal vez, por eso digo yo que la MUD está cometiendo el error de suplantar el estilo autoritario y desconsiderado de Diosdado Cabello en la presidencia del Parlamento por el estilo autoritario y desconsiderado de Henry Ramos de la presidencia de la Asamblea Nacional. En efecto, antes de las elecciones, la realidad política era que el gobierno con todo su poder apabullaba la disidencia. Estos resultados electorales ha convertido a la oposición en una fuerza, de manera que el enfrentamiento hoy se trata de un choque de trenes. Con estos bloques que han acumulado fuerza, ¿cómo evitar una parálisis institucional del país? Mira, yo vengo advirtiendo desde diciembre, tanto en mis artículos como en conversaciones interpersonales, sobre el riesgo, desde mi punto de vista demencial, de un nuevo capítulo de violencia fratricida. Así como lo vemos los antecedentes políticos que en términos del chavismo mencioné, la gente no percibe los antecedentes de la violencia. Nosotros llevamos un cuarto de siglo, tenemos 25 años en procesos violentos. Si lo sacamos nada más desde el 27 de febrero de 1989. Los picos de eso son el propio Caracazo, los alzamientos militares del 2002, de 1992, aunque fue incruento la defenestración política de Carlos Andrés Pérez en 1993. Luego viene el golpe del 2002, el 11 de abril del 2002,
con toda una cadena de hechos de conflictividad, alta conflictividad política, empresarial, sindical, etcétera. Viene un hecho lamentable del cual nadie se acuerda, que es la fragua de esta sentencia del Tribunal Supremo, según la cual declaró que no había habido golpe de Estado. Eso estimuló el escenario de la Plaza Altamira, que fue otro escenario de alta violencia, ¿no? Que fueron unos militares alzados, o sea, una sainete en mi punto de vista, pero bueno, y más la resonancia mediática que se le dio, se sobredimensionó, y luego viene el paro petrolero en diciembre de 2002, febrero de 2003, que prácticamente destruye o desarticula a la industria petrolera, que es nuestro corazón. Sí, lo que sucedió en esa época no tiene nada que hacer con los $23 que puede estar costando, $24 el petróleo actualmente. Fue la parálisis a cero de la producción de PDVSA. Le quitaron el cerebro de computación que manejaba todas las cuestiones administrativas, la producción industrial, etcétera. Que pudo ser un paro de 3 días, 5 días, 48 horas, como son los paros políticos en cualquier parte del mundo, y a alguna gente se los advirtió en diciembre, y triunfó la irracionalidad. Luego vienen los escenarios de violencia en este caso provocados por Enrique Capriles el 14 de abril del 2012, que llamando a descargar la rechera genera 11 asesinatos en una noche. Por cierto, Enrique Capriles no ha pedido disculpas a la nación, no ha ofrecido disculpas. Yo creo que debería. Capriles debe reconocer esa responsabilidad política y de alguna manera resarcir a la nación de esa. Luego viene la conflictividad del 2014, conocido como las guarimbas. Antes había habido otras guarimbas, pero no de esa magnitud. Se generan 43 asesinatos, en este caso con corresponsabilidad de gobierno y oposición, es la verdad, porque los 2 primeros asesinatos ocurren el 12 de febrero a manos de agentes del SEBIN, saldando cuentas con factores del propio chavismo, y de ahí se genera, de manera que nosotros llevamos un cuarto de siglo con esos picos de violencia fratricida, y yo creo que lo responsable, además de que es honroso, es que levantemos todas las voces contra la violencia, por la sensatez, por la responsabilidad. Y yo creo que la clave es esa. Tú preguntabas lo de la manera que yo visualizaba la posibilidad de que hubiese funcionamiento institucional. Es solamente con responsabilidad. Cada quien reconociendo su rol. El país mayoritario no votó por la oposición para que vuelva y sentir el país, ni le dio revolcón al gobierno para que siga malandreando, en un término coloquial, pero es evidente que el gobierno está malandreando. Ya tiene desde el día después que Maduro reconoció el 7 el triunfo electoral de la MUD. Bueno, no ha hecho sino cometer errores, agresiones, y ha sido respondida por errores y agresiones, desplantes por parte de la oposición. ¿Y a qué juega el sector que pretende en estos momentos minimizar al otro, apabullar al otro? Bueno, es que los dos están en eso. Por eso yo digo que son corresponsables de la crisis. Yo les voy a confesar a ustedes que en diciembre yo traté de comunicarme con Henry Ramos, que es amigo mío de las actividades parlamentarias, a pesar de la diferencia política que tenemos,
y con Tarek William Saab, defensor del pueblo, que fueron las dos personas que yo visualicé como que con las que se podía hablar para un llamado de atención, precisamente porque, bueno, primero que hemos conversado durante todos estos años, no se ha roto la comunicación a pesar de las diferencias que hay, etcétera. Bueno, ninguno de los dos me respondió. Me pareció curioso. Ninguno de los dos me respondió. Entonces, pero fíjate que no es solamente el sector político, es que el primer pronunciamiento de la conferencia episcopal me pareció un desastre. Las declaraciones del obispo de Cumaná, Monseñor Padrón. Bueno, ¿qué manera tiene la Iglesia de contribuir a la superación de la crisis? Fue una declaración de guerra al gobierno. Una declaración de guerra al gobierno, absolutamente. Lanzándole una serie de calificativos que le sobran a la Iglesia. Entonces, cuando yo esperaba un mensaje de la primera conferencia episcopal del año, que la hacen cada 6 meses, un mensaje integrador, un mensaje llamando a la corresponsabilidad, al entendimiento a pesar de las diferencias. Yo no tengo una visión bobalicona de la política, pues yo soy de lo que creo que hay unos parámetros ideológicos que rigen, aunque la gente dice que la ideología y que murieron. Yo quiero que me demuestren eso, ¿no? Pero además hay las diferencias políticas, hay las diferencias económicas, étnicas, sociales, culturales, incluso profesionales. Hay escuelas en cada profesión. En los abogados hay diversas tendencias de la concepción del derecho, en el periodismo no se diga. O sea, nuestra sociedad, como es y tiene que ser mejor, es una sociedad plural, diversa, y ahí es donde debería haber actuado la conferencia episcopal, y ahí es donde tiene que ubicarse la diversidad opositora, porque la oposición no es un bloque, fue un bloque electoral, pero la MUD no es un bloque ideológico, no es un bloque político, no es un bloque social, y eso es lo que estoy afirmando, es absolutamente demostrable. Entonces, más coherente es el chavismo, que está muy empobrecido por dogmático, por autoritario, etcétera, pero es más coherente, si se quiere. Entonces, cuando uno ve este panorama, se confirma la idea de que en la falsa diatriba chavismo-antichavismo, que es para mí, lo he llamado así, el bipartidismo del siglo XXI, no hay solución a los graves problemas de la nación. Específicamente, ¿cómo se podría avanzar en la solución de la crisis económica con el clima político que hay en el país? Bueno, mira, yo creo que la crisis económica son palabras mayores. De verdad, Venezuela está en un hueco económico. Yo mencioné anteriormente la crisis del paro petrolero empresarial 2002-2003, que fue bastante traumático, pero había capacidad, o sea, había potencial para desarrollar la economía como se comenzó a desarrollar después de la parte traumática de esa etapa política de violencia. El problema es que ahora el aparato productivo nacional está desvencijado, y no es exagerado el término. Está desvencijado el sector público y está desvencijado el sector privado. Nosotros seguimos siendo, ahora más que nunca, un país monoexportador, y el petróleo está en $24 a la fecha. La información que yo tengo es que en el caso de Venezuela podría llegar a $18 si es que la previsión internacional la ubica en $23 como colofón de esta etapa, porque hay especialistas internacionales que dicen que la crisis de precios petroleros no ha tocado fondo,
y establecen el fondo, ojalá, en $23. Además de la crisis petrolera, nosotros tenemos una industria del hierro prácticamente en el suelo, tenemos una industria del aluminio muy mal también, tenemos una industria del oro no solamente en el suelo sino rapiñada, fue saqueada en Minerven. Yo estuve en la región del sur de Guayana y me plantearon, los compañeros me decían que tenía que ver la planta Perú, que había sido desmantelada, que la planta Perú había sido modelo de producción de oro. Bueno, cuando yo vi aquello, me asombré, yo creía que era que le faltaban cosas. No, el techo y las columnas de acero, todos los demás se lo robaron. Una planta de la nación. Y bueno, aquí no hay ningún responsable, ni presidente de la planta, ni presidente Minerven, ni nada. O sea, bueno, entonces son situaciones. Está en crisis el sector avícola, está en crisis el sector agrícola, de la industria de la industria forestal no se tiene conocimiento, está en crisis la pesca, para hablar de los sectores agrícolas que se llaman, donde entra la cría, la agricultura, lo forestal y la pesca, son los 4 componentes del sector. Luego hay unos niveles de inflación y de especulación realmente miserables. La especulación en Venezuela es miserable, es una desconsideración humana incluso. O sea, nosotros tenemos que revisarnos incluso de los valores de la codicia, de esa carrera de enriquecimiento a como dé lugar. Por ejemplo, de un ejemplo mínimo, un paquete de harina pan vale 20 bolívares al consumidor y uno lo ha tenido que comprar en 250 bolívares en cadenas de corrupción, tanto del Estado como privado, porque es que nosotros somos víctimas de los corruptos del Estado y de los corruptos del sector privado. Es un drama. Entonces el circuito económico venezolano está desvencijado, está totalmente desnaturalizado, no obedece a ninguna lógica económica. O sea, tú traes una comisión de sectores económicos, equipos económicos del mundo, y se van a poner las manos en la cabeza. Se le van a poner las manos en la cabeza. Ahora, siendo un país monoexportador y que dependemos de los ingresos petroleros, además, nosotros tenemos un problema, que toda la producción industrial venezolana es altamente dependiente de las importaciones, materia prima, maquinaria, pago de royalty, una cantidad, productos terminados. No, sí, son 94-95% del componente es importado. Entonces, en esas condiciones, con la caída brutal de los ingresos petroleros, porque aquí los empresarios nos traen $1, es un reclamo que yo siempre hago, porque se critica nada más que al gobierno, pero en el circuito bancario norteamericano hasta hace 3-4 años había $84,000 millones de venezolanos en depósitos a la vista. No estoy hablando de bienes inmobiliarios, de bienes empresariales, de vehículos, de aviones, no, de dinero depositado por los venezolanos en el circuito. Eso es una información de la FED, el banco, lo que opera ya como Banco Central de los Estados Unidos, que maneja toda la cuestión, la información bancaria. Entonces, por eso digo que tuvo un problema de corresponsabilidad. Sí, aquí hay que voltear el manejo de la economía pública y privada, y tiene que haber la clave, y yo creo que la clave es el entendimiento, sin los extremos del estatismo y del neoliberalismo,
el entendimiento de que lo único lógico es la economía mixta con tres patas. El trípode es el sector público, el sector privado y el sector asociativo de los trabajadores. Llámese comuna, llámese cooperativa, llámese caja de ahorros y toda la cuestión que no entra típicamente en lo privado y típicamente en lo público es lo que yo llamo asociativo de los trabajadores o de la población. Se impone en este momento la necesidad de acuerdos mínimos entre el gobierno y la oposición. Indispensable. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la oposición viene con ganas de matar al gobierno y el gobierno reacciona con ganas de no dejar matarse. Entonces, ahí es donde yo digo que la oposición desde la Asamblea Nacional está sobredimensionando sus expectativas de realización política institucional y el gobierno está sobredimensionando el poder al creer que sigue siendo el control monopartidista lo que rige en Venezuela. Sí, al Parlamento lo que le corresponde es ser un buen Parlamento y al gobierno lo que le corresponde es ser un buen gobierno, en términos básicos. A lo mejor esto es de perogrullo o es una simpleza, no, porque es que estamos tan locos en Venezuela que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre y ponerlas a su nivel. Mire, señor, usted no es gobierno, usted es parlamento. Señor, usted no es gobierno, usted dejó de ser además mayoría en el parlamento. La cohabitación que se conoció mundialmente en la jerga política, con la cohabitación del presidente Mitterrand en Francia, cuando siendo presidente pierde la mayoría en el parlamento. Son otras realidades, pero por ejemplo, en Estados Unidos el presidente Obama tiene minoría en el Senado y minoría en la Cámara de Representantes. No es el primer gobierno que tiene. Rafael Caldera gobernó con minoría parlamentaria en sus dos periodos, 1969-74, 1994-99. Y Caldera gobernó. Ahora, ¿qué hacía? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Que el gobierno negocie en buen término, no estoy hablando en términos sucios de corrupción, digo sucios, de compraventa, de saltadores de talanquera, de que te ofrecen emplearte a un familiar, de que te regalan un carro, de que te dan dinero, no, estoy hablando de negociación política con P mayúsculo. Porque el Estado es una pluralidad, hay demasiados factores interactuando. Además, el Estado democrático no es un reino. Y sin embargo, en los reinos están negociando los reyes, que son jefes de Estado, con los líderes del Parlamento. Y a veces los reyes creen que la mayoría parlamentaria debería ser de una tendencia, pero resultó de otra. Y lo asume. Y asume que será el nuevo primer ministro. Claro, con unas condiciones que la gente cree que es un error, que los reyes no gobiernan y sí cogobiernan. La reina de Inglaterra no está pintada en la pared. El papel de los venezolanos, del pueblo venezolano en este momento, es tratar de forzar que se llegue a esos acuerdos. Eso es clave. Yo creo que el pueblo venezolano lo está haciendo. ¿Qué le está diciendo el pueblo venezolano al gobierno ahorita? Vas a seguir perdiendo del 41 hacia abajo. Viene de 63, caíste al 41 y te vamos a seguir quitando hacia abajo. ¿Qué le está diciendo el pueblo? Por lo menos lo que yo percibo, y eso saldrá en las próximas encuestas, en la del primer mes o primer trimestre de 2016. ¿Qué le está diciendo el pueblo a la oposición? Que estamos bien. Esperaban más de ti. Por lo menos yo estoy seguro que entre el 6 de diciembre y esta primera quincena de enero, los votantes de la MUD están totalmente insatisfechos, por lo menos un 80%, porque la gente no entiende, por qué una mayoría parlamentaria tiene que estar actuando con tal torpezas, respondiendo de las torpezas al autoritarismo del gobierno.
Y yo no soy de lo que me voy a poner que si una para el gobierno y una para la oposición. No, son corresponsables de la profundización de la crisis. Gobierno y oposición venían siendo corresponsables de la crisis hasta el 6 de diciembre. Y a partir del 6 de diciembre, en mi concepto, transcurrido mes y medio aproximadamente, son corresponsables de la profundización de la crisis. Yo no me explico cómo es que no ha habido una reunión promovida por la MUD con el gobierno. Así el gobierno no lo quiera. Bueno, hay mil maneras. La MUD debía ser proactiva. Mira, lo que pasa es que la MUD no se pone de acuerdo en muchas cosas. Le cuesta ponerse de acuerdo en todo. Hasta último momento tuvieron para ver quiénes eran los directivos de la Cámara. Ahora, Henry Ramos dice una cosa y entonces otros de la MUD dicen, bueno, le piden disculpas a la nación por la sacada de los cuadros del Libertador y de Chávez. Entonces, realmente son dinámicas ridículas que no se corresponden, por Dios, no se corresponden con la enormidad de la crisis que estamos viviendo. Desde el punto de vista económico, y lo he hablado con destacados especialistas del sector agrícola, del sector económico, del sector industrial. Desde el punto de vista económico, nosotros estamos frente a una hecatombe que puede terminar en un proceso de saqueos, de quema, y todo eso que trae violencia, disparos, muertos, heridos, sangre. Vamos a repetir nosotros el 27 de febrero de 1989 en 2016, porque los dirigentes del gobierno y de la oposición no se ponen de acuerdo. Y cuando digo no se ponen de acuerdo, no estoy diciendo que claudiquen, es que se pongan de acuerdo en el cumplimiento simultáneo de sus responsabilidades, que repito, lo están haciendo corresponsables de la profundización de la crisis. Bueno, Eliseo, como siempre, sumamente interesante escuchar tu opinión. Muchas gracias.